La otra parte del plan constaba de una detallada estrategia de manejo de medios de comunicación para atacar a Andrés Manuel López Obrador y asegurarse de que no ganara las elecciones en 2006. En uno de los documentos se hablaba de una estrategia para desmantelar la percepción pública de que el perredista era un mártir o un salvador. Televisa descalificó de inmediato el reportaje. Argumentó que era un refrito de publicaciones falsas ya desmentidas con anterioridad, y exigió al diario que se disculpara públicamente. The Guardian no dio marcha atrás y poco después publicó una nota con base en los cables diplomáticos de EU filtrados por Wikileaks, en los cuales los oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México externaban que era un secreto a voces, reconocido en privado por altos priistas, que Peña Nieto pagaba por cobertura favorable. Televisa negó enfáticamente de nuevo la existencia de ese acuerdo. Haya existido o no, ese capítulo quedará como uno de los casos más nebulosos de la campaña priista. Blindaje ante los hierros. Durante semanas los medios de comunicación y las redes sociales se ocuparon de lo que en el mundo intelectual ya se sabía, que la literatura, la historia y otras áreas del conocimiento no eran precisamente uno de los puntos a presumir de Enrique Peña Nieto. Esto, que en otros países podría suponer el fin de un candidato, para el priista no lo fue. El incidente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2011, donde Peña Nieto no supo decir 3 nombres de libros que le hubieran marcado la vida y confundió al autor de otra obra, no le quitó ni un punto en las intenciones de voto. Cierto, marcó un momento clave de todo lo que sería el proceso electoral, dio municiones a los críticos para retratarlo como un ignorante y esa sería una sombra que lo acompañó durante toda la campaña, dice Silva Herzog. Pero más allá de eso, cree que lo más relevante del escandalillo es que mostró a un hombre con muy pocas tablas para encarar una situación que se salga de su libreto. No tuvo agilidad, no supo cómo pensar. Pero eso que para el mundo intelectual resultó inconcebible, no fue algo que al priista le afectara con el grueso de la población. Para el mexicano promedio, eso no fue importante porque en nuestro país se lee poco, dice Elena Varela. Este traspié, incluso, pudo haber reforzado la candidatura si coincidimos con el punto de vista de Silva Herzog Márquez. En el caso de México, argumenta, algunos electores pudieron sentirse identificados y decir, bueno, es que yo tampoco me acuerdo de los libros. Supongo que para los franceses, con una cultura literaria notable, un tropiezo de este tipo hubiera sido devastador. René Torres Ruiz define el episodio de la FIL como un momento que retrató a Peña Nieto, lo sacaron del guión preestablecido, ese que su equipo trabaja, prepara, entrena. Fue clara su inexperiencia, su poca habilidad para improvisar. Y con esa enorme debilidad en su preparación gobernará al país. 10 días después de la pifia cometida en la FIL, en diciembre del año pasado, Peña Nieto se colocó nuevamente en el centro de las críticas. En una entrevista con el diario español El País, no supo responder cuál era el salario mínimo vigente en México, ni cuánto costaba el kilo de tortillas, lo que justificó con esta respuesta: no soy la señora de la casa. Inmediatamente, en la red social de Twitter se crearon etiquetas con los tropiezos de Peña, mofándose de él. Sin embargo, esos tropiezos jamás se vieron reflejados en las encuestas, que lo seguían colocando en porcentajes muy altos. Elena Varela piensa que una de las razones de este blindaje ante los hierros es que su voto se encuentra primordialmente en zonas rurales, donde las preocupaciones de los electores son muy diferentes a las que tienen los habitantes de las grandes ciudades. Es en las zonas rurales, justo, donde impacta el discurso de la eficacia, de quien cumple compromisos y soluciona problemas. Por eso, esos tropiezos o el famoso mensaje en Twitter de su hija calificando despectivamente como proles a los críticos de su padre, quedan muy ceñidos a un grupo muy particular. Ni la corrupción, ni Morena ni Yarrington. El primer revés significativo a las aspiraciones de Peña Nieto en su camino a Los Pinos fue la renuncia de Humberto Morena a la dirigencia nacional del PRI el 2 de diciembre de 2011, presionado por las revelaciones sobre el grave endeudamiento en que dejó a Coahuila, el estado que recién había gobernado. Pese a las resistencias al interior del PRI para ceder a las presiones de la opinión pública, cuando ya no hubo cómo justificar la irresponsable conducción y la falta de transparencia de la deuda en la entidad, que dejó en más de 34.000 millones de pesos, Peña Nieto optó por el pragmatismo y decidió quitarlo de la dirigencia del PRI bajo la lógica elemental de que no interfiriera en sus aspiraciones presidenciales. Los señalamientos más fuertes vinieron después, recuerda Jesús Silva Herzog. En mayo de este 2012 la justicia de Estados Unidos exhibió las relaciones de exgobernadores del PRI con el crimen organizado.
Se trataba de los exmandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados de lavar dinero procedente del narcotráfico. Yarrington fue identificado por testimonios y evidencias en poder de la DEA como uno de los políticos mexicanos que brindaron protección a los grupos del crimen organizado. El 22 de mayo un juez federal de Texas ordenó incautar 2 propiedades de Yarrington en ese estado, que habría adquirido con $9 millones provenientes del narcotráfico. Una foto se publicó en los medios. Peña Nieto y el exgobernador de Tamaulipas aparecían en franca cercanía. Ahora sí empezaron los primeros efectos negativos en la campaña del priista. Se puso en evidencia que su respaldo político, el de esos y otros gobernadores, constituía una telaraña de irresponsabilidad económica y de corrupción, incluso de nexos con el crimen organizado, afirma Silva Herzog Márquez. Estos elementos sí tuvieron un efecto. La preferencia electoral de Peña Nieto bajó lentamente en los siguientes 2 o 3 meses. No en caída libre, sino poco a poco. Con todo, no le restaron muchos puntos en las encuestas. Primero, porque, en su opinión y aunque parezca cínico, las revelaciones no fueron particularmente sorprendentes, juzga el politólogo del ITAM. Y, segundo, porque no le pegaron directamente al exgobernador mexiquense sino a otros priistas. Sí lo debilitaron, pero no lo tocaron en lo personal. Jamás se ha dicho, ejemplifica Silva Herzog Márquez, el prestanombres de Peña Nieto es fulano de tal, o Peña Nieto tiene tales desarrollos inmobiliarios en Houston o se le vincula en alguna investigación de la DEA en el narcotráfico. Fueron críticas muy severas, pero el blanco no fue él. Por eso no se desplomó en las encuestas. Para Elena Varela llama la atención que hubiese librado también el escándalo con Humberto Moreira. Y con respecto a las acusaciones contra Yarrington, piensa que habrá que esperar a los resultados de las elecciones para ver si representaron o no un daño para el PRI. Quien no sale de su asombro es René Torres Ruiz porque no alcanza a explicarse el hecho de que Peña se haya mantenido con una especie de teflón, como si fuera un candidato blindado. Uno pensaba que todos estos fenómenos, como la FIL, Moreira, Yarrington, le iban a restar puntos de preferencias electorales, pero no. Sin embargo, también cree que las encuestas que se utilizaron como mecanismo para medir el efecto de estos hechos nunca reflejaron con precisión el sentir de la sociedad. Me parece que hicieron un trabajo muy cuestionable. No se supo, dice, si estas manipularon, escondieron o malinterpretaron los datos de su levantamiento en el campo. Las encuestas. Las encuestas fungen no solo como un indicador de las preferencias ciudadanas que sirve al electorado para saber cómo van las campañas, sino que contienen un efecto propagandístico. Torres Ruiz pertenece al grupo de quienes piensan que las encuestas mostraron un sesgo en favor del candidato priista. Que Peña siempre haya estado liderándolas, con márgenes tan amplios sobre sus adversarios, pretendía generar un efecto sobre el electorado, que pensara que su candidatura estaba demasiado firme, inalcanzable. El año comenzó con encuestas que mostraban un amplio margen en favor de Peña Nieto. La firma Consulta Mitofsky difundió resultados el 10 de enero. El candidato del PRI recibía 42% de las preferencias. En segundo sitio aparecía Vázquez Mota, con 21%. En tercer lugar, López Obrador, con 17%.